En lo alto de las montañas andinas del sur de Ecuador, floreció una civilización cuyos secretos aún hoy desafían a los historiadores y arqueólogos. La cultura cañari, con su rica historia, complejas estructuras sociales y sorprendentes alianzas, es una de las joyas ocultas del pasado precolombino de América del Sur. ¿Quiénes eran los cañaris y cómo dejaron su marca indeleble en la historia? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir los misterios de esta antigua cultura. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Los cañaris habitaron las regiones montañosas de las actuales provincias de Cañar y Azuay, en Ecuador. Su territorio, caracterizado por sus impresionantes paisajes de valles fértiles y escarpadas montañas, fue el escenario perfecto para el desarrollo de una sociedad avanzada. Los primeros asentamientos datan de aproximadamente el 500 después de Cristo, pero la civilización alcanzó su apogeo entre los siglos XIII y XV. La estructura social de los cañaris era notablemente sofisticada. Se organizaban en un sistema de cacicazgos, cada uno gobernado por un cacique que ejercía poder sobre una comunidad. Estos caciques no solo tenían autoridad política, sino que también desempeñaban roles religiosos y judiciales. Las alianzas entre cacicazgos eran comunes, creando una confederación que les otorgaba fuerza frente a amenazas externas. La economía cañari se basaba principalmente en la agricultura. Aprovechaban al máximo el difícil terreno andino mediante la construcción de terrazas agrícolas, conocidas como andenes. Cultivaban una variedad de productos, incluyendo maíz, papas, quinoa y frijoles. Además, desarrollaron un sistema de almacenamiento que les permitía mantener reservas de alimentos, asegurando la supervivencia en tiempos de escasez. Una de las curiosidades más intrigantes sobre la agricultura cañari es su uso de sistemas hidráulicos avanzados. Canalizaban el agua de los ríos y manantiales para irrigar sus campos, utilizando canales y acueductos ingeniosamente diseñados. Este conocimiento hidráulico no solo les permitió incrementar su producción agrícola, sino que también contribuyó a la sostenibilidad de sus comunidades. La arquitectura cañari es un testimonio de su habilidad y conocimiento avanzado. Ingapirca es uno de los sitios más emblemáticos, refleja tanto la ingeniería cañari como las influencias posteriores de los incas. Este complejo incluye templos, plazas y sistemas de drenaje construidos con una precisión sorprendente. Las piedras perfectamente talladas y encajadas sin mortero son una muestra de su maestría arquitectónica. Los cañaris también eran conocidos por sus viviendas y estructuras comunitarias. Sus casas estaban construidas con materiales locales como piedra, adobe y paja. Utilizaban técnicas de construcción que les permitían resistir los frecuentes terremotos de la región andina. Las estructuras comunitarias, como las plazas y los templos, eran centros de actividad social y religiosa, reflejando la importancia de la vida en comunidad. La vestimenta de los cañaris era tanto práctica como simbólica. Usaban tejidos de algodón y lana, adornados con patrones geométricos y colores vivos. La joyería hecha de oro, plata y conchas también jugaba un papel importante, indicando el estatus social y las creencias religiosas. Los diseños de su arte textil y cerámica revelan una conexión profunda con la naturaleza y sus deidades. Una de las curiosidades más fascinantes es la variedad de diseños y símbolos utilizados en su arte. Los cañaris incorporaban figuras de animales, formas geométricas y representaciones de sus dioses en sus textiles y cerámicas. Estos símbolos no solo eran decorativos, sino que también transmitían historias y mitos, funcionando como una forma de comunicación visual entre generaciones. La religión cañari era profundamente espiritual y politeísta. Adoraban a múltiples dioses, muchos de los cuales estaban relacionados con la naturaleza y los astros. La luna, conocida como Quilla,
era una de sus deidades principales y tenía un lugar destacado en su cosmología. También veneraban a las montañas, ríos y otros elementos naturales que consideraban sagrados y llenos de vida espiritual. Uno de los aspectos más intrigantes de su religión es la creencia en la dualidad y el equilibrio. Para los cañaris, el mundo estaba compuesto de fuerzas opuestas que debían mantenerse en armonía. Esta dualidad se reflejaba en sus rituales y ceremonias, que a menudo incluían ofrendas a los dioses y prácticas de adivinación para asegurar el balance entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Los cañaris mantenían relaciones comerciales y culturales con otras culturas de la región andina. Intercambiaban productos agrícolas, artesanías y bienes exóticos con sus vecinos, lo que enriquecía su economía y cultura. La llegada de los incas a mediados del siglo XV marcó un punto de inflexión crucial en su historia. Aunque los cañaris ofrecieron una resistencia formidable, finalmente fueron conquistados. Sin embargo, su integración en el imperio inca no fue completa ni pacífica, y los cañaris lograron preservar muchos aspectos de su identidad cultural. La conquista de los cañaris por parte de los incas fue un proceso arduo y violento. Bajo el liderazgo de Túpac Yupanqui, los incas emprendieron una serie de campañas militares para someter a los cañaris. A pesar de su resistencia feroz, los cañaris fueron eventualmente incorporados al Tahuantinsuyo, el vasto imperio inca. No obstante, su relación con los incas fue compleja. Los cañaris, reconocidos por su valentía y habilidades guerreras, fueron integrados en el ejército inca y desempeñaron roles importantes en la administración del imperio. Un aspecto interesante de esta conquista es cómo los incas respetaron y adoptaron ciertas prácticas y construcciones cañaris. Ingapirca, por ejemplo, fue ampliado y adaptado por los incas, combinando la arquitectura cañari con la inca en una fusión única que refleja la coexistencia y la tensión entre ambas culturas. Durante la conquista española, los cañaris jugaron un papel crucial al aliarse con los conquistadores para derrotar a los incas. Esta alianza estratégica fue vital para la caída del imperio inca en la región. A cambio, los cañaris obtuvieron ciertos privilegios bajo el dominio español, aunque también sufrieron las consecuencias de la colonización, como la explotación y la imposición de nuevas creencias religiosas. El legado cañari perdura en las tradiciones, costumbres y festividades de las comunidades actuales en las provincias de Cañar y Azuay. Muchas de sus técnicas agrícolas, prácticas ceremoniales y artesanías han sobrevivido a través de los siglos, transmitidas de generación en generación. Una de las características más destacadas de la cultura cañari es su sofisticada cosmovisión que integraba la religión, la naturaleza y la vida cotidiana. Esta visión holística del mundo se refleja en sus prácticas agrícolas, ceremonias religiosas y organización social. Además, los cañaris eran conocidos por su habilidad en la orfebrería y la cerámica, creando piezas de arte que no solo eran estéticamente impresionantes, sino también culturalmente significativas. Ahora, algunas curiosidades interesantes de la cultura cañari. Número 1. Sistema de riego avanzado. Los cañaris desarrollaron un sistema de riego que permitía cultivar en terrenos montañosos difíciles. Utilizaban canales y acueductos para distribuir el agua de manera eficiente, demostrando un conocimiento avanzado de la ingeniería hidráulica. Número 2. Calendario lunar. Su sistema de tiempo se basaba en ciclos lunares y realizaban ceremonias y festivales importantes en relación con las fases de la luna. Esto demuestra una observación detallada de los ciclos naturales y su impacto en la agricultura y la vida diaria. Número 3. Confederación Cañari. Enfrentaron a los incas no como una sola entidad, sino como una confederación de varios cacicazgos. Esta estructura de gobierno les permitió una resistencia más organizada y prolongada. Número 4. Ingenio en la defensa. Durante la conquista inca, los cañaris utilizaron tácticas defensivas ingeniosas, como la construcción de fortalezas en lugares estratégicos y el uso del terreno montañoso a su favor. La cultura cañari, con su rica historia y legado perdurable, es un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad de los pueblos andinos. Desde sus innovaciones agrícolas
hasta su resistencia frente a la conquista inca y su papel fundamental durante la colonización española, los cañaris dejaron una marca indeleble en la historia de Ecuador. Al estudiar su legado, no solo honramos su memoria, sino que también enriquecemos nuestra comprensión del pasado precolombino de América del Sur. Una cultura preincaica desaparecida del territorio de lo que hoy es Ecuador. Los paltas. ¿Cuándo y dónde desarrollaron su vida? Hay pruebas inobjetables de su desarrollo y señorío, pero incluso existiendo investigaciones sobre ellos, una bruma de enigmas pesa sobre su desaparición. ¿Quiénes fueron los paltas y cuáles fueron los motivos de su desaparición? Hoy vamos a adentrarnos en los laberintos de esta cultura que hizo frente a la invasión incaica desde el territorio del actual Ecuador. No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Aunque existe poca y dispersa información sobre esta importante cultura que tuvo su territorio en lo que hoy es Ecuador, nos dimos a la tarea de aglutinar detalles desde varias fuentes. Una de ellas, las investigaciones realizadas por el Dr. Isidro Marín Gutiérrez, quien ha sido profesor asociado del Departamento de Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Huelva, en España, profesor tutor en Venia Docendi en el Centro Asociado de la UNED de Huelva, también en España, y actualmente es docente investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y profesor en el Máster Internacional de Comunicación y Educación Audiovisual. Es muy difícil realizar un acercamiento a una cultura extinta de la que no existe una amplia información y no existen imágenes representativas o referenciales a modo de dibujos que puedan ser utilizadas para la producción de un video. Es por ello que nosotros utilizaremos imágenes que se acerquen en algo a lo que podría haber sido en su momento. Los paltas fueron un pueblo preincaico que vivió en el sur de Ecuador, concretamente en la actual provincia de Loja, aunque también se tienen evidencias de su presencia en territorios aledaños. Fue un pueblo originario de la Amazonía, emparentado con los Shuar, que antiguamente fueron nombrados bracamoros por parte de los invasores españoles. Los paltas vivían principalmente en los valles. Su base principal era la agricultura. Fundamentalmente, según plantea el doctor Isidro Marín Gutiérrez, cultivaban maíz y yuca, pero también frijoles, calabazas, maní, chirimoyas, guavas, tunas, entre otros. Utilizaban para arar la tierra la chaquitacya, conocida también como tirapié o arado de pie, que fue uno de los instrumentos de labranza más importantes del mundo andino. Según fuentes arqueológicas, la chaquitacya es un instrumento antiquísimo que data incluso de los inicios de la agricultura en América. Los paltas, según algunos especialistas, utilizaban guano para fertilizar la tierra. El guano, palabra proveniente del quechua guano, que podría aceptarse como abono, es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excremento de murciélagos y otros animales en ambientes áridos o de escasa humedad. Como abono, el guano es un fertilizante altamente efectivo debido a su excepcional contenido alto en los 3 componentes principales para el crecimiento de las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio. Esto denota un amplio conocimiento por parte de los paltas sobre la agricultura, quienes también tenían conocimientos en la irrigación de la tierra a través de canales, presas y fuentes. Los paltas, según algunos investigadores, contaban los años por meses lunares de 12 lunas y dividían el tiempo en veranos e inviernos, o sea, temporada de siembra y temporada de cosecha o recogida. La sociedad estaba dividida estamentalmente entre caciques, sacerdotes, soldados, comerciantes y agricultores.
Se estima que el pueblo palta antes de la invasión inca tenía unas 100.000 personas. Los paltas estaban divididos en 5 grandes grupos. El primero, conocido como los chaparros, vivía en la zona de Saraguro. Estos fueron los que mayor resistencia protagonizaron contra la invasión inca de Túpac Yupanqui. El segundo grupo, conocido como los garrochambas, vivía en la zona de Zaruma y Loja. El tercer grupo, conocido como los ambocas, vivían en la zona de lo que hoy es San Pedro de la Bendita. El cuarto grupo, conocido como los calvas, vivían en Gonzanamá, Cariamanga, Amaluza, Sosoranga, Macará, Quilanga, Espíndola o Calvas, y el quinto grupo, los malacatos, vivían en la zona de Palanda, Valladolid, Palmira, Vilcabamba, Malacatos, Taxiche o Landangui. Este es un aspecto muy importante de esta cultura. Los paltas practicaban la deformación del cráneo en los niños menores de 3 años, y de ahí proviene su nombre. Palta significa aguacate, por lo que cuando los invasores españoles los encontraron, al ver la forma de su cráneo parecido a los aguacates, los denominaron así, paltas. Huayna Cápac en 1440 no pudo someter a los bracamoros de la Amazonía y los consideraron indignos de entrar en el Tahuantinsuyo. Pero Túpac Yupanqui invadió las tierras paltas. Aunque los paltas, según algunas fuentes, resistieron estoicamente, fueron doblegados por los incas. 80 años después lo hicieron los españoles y se produjo la dominación total y el mestizaje. Garcilaso de la Vega en 1609 afirmó que la invasión inca fue pacífica con respecto a los paltas, mientras que Cieza de León en 1550 afirmó todo lo contrario, que la invasión inca a los paltas fue terrible. La desaparición de los paltas es un tema muy complejo que involucra múltiples factores históricos, sociales y ambientales. Aquí exploraremos en detalle algunas de las principales teorías sobre su desaparición, con enfoque en las causas directas e indirectas que llevaron a la disminución y eventual desaparición de este grupo indígena. Por una parte tenemos la expansión inca. Durante el siglo XV, los paltas fueron conquistados por el imperio inca bajo el liderazgo de Túpac Yupanqui. Los incas eran conocidos por su estrategia de asimilación cultural y política, imponiendo su administración, religión y lengua, que era el quechua, en los territorios conquistados. Los incas utilizaron una política llamada de mitimaes, que implicaba el traslado forzoso de poblaciones enteras para prevenir rebeliones y facilitar la integración cultural. Es muy posible que muchos paltas fueran reubicados en otras regiones del imperio, lo que contribuyó a la fragmentación de su identidad cultural. No podemos dejar de lado los conflictos armados. La resistencia inicial de los paltas a la dominación inca pudo haber resultado en conflictos armados que debilitaron a la población. La represión inca, conocida por su severidad, habría resultado en el fallecimiento de muchos guerreros y líderes paltas. Las batallas y la posterior represión habrían causado una reducción importante en la población, lo que debilitó aún más la estructura social y cultural de los paltas. Por otro lado, tenemos que, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las enfermedades europeas como la viruela, la gripe y el sarampión se propagaron rápidamente entre las poblaciones indígenas, incluyendo los paltas. Estas enfermedades, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad, resultaron en una mortalidad catastrófica. Las altas tasas de mortalidad debilitaron las estructuras familiares y comunitarias, contribuyendo a la desintegración social y cultural de los paltas. Además, los españoles implementaron el sistema de encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para los encomenderos españoles bajo condiciones extremadamente duras. Esta explotación resultó en una alta mortalidad debido a la sobrecarga de trabajo y la mala alimentación, por lo que la combinación de enfermedades y trabajo forzado causó una drástica reducción en la población de los paltas, acelerando su desaparición como grupo étnico distintivo. Existen teorías muy interesantes también como asimilación y sincretismo o fusión cultural,
que plantea que a medida que la conquista avanzaba, se produjo un mestizaje entre los indígenas y los colonizadores españoles. Este proceso de mezcla étnica y cultural diluyó aún más las identidades indígenas específicas, incluyendo por supuesto la de los paltas, que adoptaron elementos del cristianismo, fusionándolos con sus creencias tradicionales. Este sincretismo religioso es un reflejo de cómo su cultura se transformó y adaptó, perdiendo elementos distintivos con el tiempo. Otra teoría manifiesta que los procesos de conquista y colonización, primero por parte de los incas y luego por parte de los españoles, provocaron migraciones internas, tanto forzadas como voluntarias. La reubicación de los paltas a otras regiones dentro del territorio colonial contribuyó a la fragmentación de su identidad cultural. Las migraciones internas y la dispersión de la población dificultaron la transmisión de tradiciones y conocimientos, lo que resultó en una progresiva erosión cultural. Otros investigadores plantean que la imposición de nuevos sistemas agrícolas y el uso intensivo de la tierra para la producción de cultivos comerciales alteraron los ecosistemas locales. Los paltas, que dependían de la agricultura tradicional, vieron sus sistemas de subsistencia gravemente afectados. La transformación del paisaje y la usurpación de tierras indígenas para explotaciones coloniales forzaron el desplazamiento de las comunidades paltas, contribuyendo a su desaparición cultural y física. Con todo esto, podemos entonces concretar que la desaparición de los paltas es el resultado de una combinación de factores interrelacionados que incluyen la conquista y asimilación por parte de los incas, la devastación causada por las enfermedades y el trabajo forzado bajo el dominio español, el mestizaje y sincretismo cultural, las migraciones y desplazamientos internos y los cambios ambientales. Cada uno de estos factores contribuyó a la gradual erosión de la identidad cultural y social de los paltas, llevándolos a desaparecer como grupo étnico distintivo. Este proceso de desaparición no fue inmediato, sino que se extendió a lo largo de varios siglos, reflejando la capacidad de adaptación de los paltas, así como la magnitud de las fuerzas que enfrentaron. Hoy en día, su legado persiste en las tradiciones y la historia de las comunidades del sur de Ecuador, aunque la identidad palta como tal ya no existe. ¿Qué otras teorías conoces sobre la vida y desaparición de los paltas en lo que hoy es Ecuador? Te leo en los comentarios. Ahora, nos ayudas regalándonos un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.